Chiqui Félix. ¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Perspectiva Nacional. Venezuela es un país al borde del caos. Después de la controversial votación para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido blanco de críticas por parte de diversas naciones latinoamericanas y por la Unión Europea, que cuestionan la legitimidad del nuevo cuerpo colegiado que se encargará de reescribir la Constitución. ¿Qué pasará en esta nación sudamericana frente a la presión internacional? Se lo preguntamos el día de hoy a nuestros invitados, que es Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato y también John Walsh de la Oficina de Washington sobre Asuntos Latinoamericanos, conocida también como WOLA. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Gracias. Verdadero caos el que se ha vivido en Venezuela, mientras el presidente Nicolás Maduro asegura que la votación fue legítima y que se está haciendo cambios en la Constitución, la oposición asegura que es lo opuesto. Juan Carlos, ¿qué es lo más reciente sobre esto y qué podríamos esperar después de esta votación? Bueno, ya el presidente Maduro ha sido bastante claro en cuál va a ser la intención de esta Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente está cargada no solo de reescribir una nueva Constitución, sino de disolver todos los demás órganos del Estado venezolano, incluyendo aquellos que están en este momento bajo el control de la oposición, como la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de la República. Esto que es... Por supuesto, calza dentro del proyecto totalitario de Nicolás Maduro, que va tendiente claramente a establecer en Venezuela una dictadura al estilo cubano. Jan, ¿podríamos entonces determinar, después de lo que ha ocurrido, de que la votación es legítima de acuerdo al presidente Nicolás Maduro, que así se queda la situación, o podríamos ver más ramificaciones sobre esto? Bueno, hay que decir que muy en claro que el voto y el proceso fue un fraude grotesco desde el inicio. Y lo que estamos viendo hoy, más y más países están en ese punto de no reconocer los resultados ni la legitimidad del constituyente. De allí hasta consecuencias para el gobierno es para ver. Pero es un punto central para reconocer que esto fue un fraude, que es ilegítima y que la Asamblea no tiene legitimidad en los ojos del mundo democrático. Importante el punto que trajiste, por ejemplo, de los países que están reconociendo y aquellos que no están reconociendo. Y Rusia y China son países que aparentemente reconocerían hasta ahora la votación. ¿Qué nos dice esto sobre un futuro? ¿Qué impacto podría tener si es que hay países que reconocen pero otros que no lo están haciendo? Bueno, la importancia de esto es que eventualmente el gobierno venezolano está haciendo agua financieramente. Necesita dinero de manera desesperada. Ya los ingresos petroleros han caído, están endeudados hasta la coronilla y por supuesto que requiere entonces de más crédito o de inversiones de otros países o de otros actores en su sector petrolero. Solamente para mantenerse a flote. Para mantenerse a flote. Ahora bien, para ello requiere la aprobación de un cuerpo colegiado como la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha dicho no vamos a firmar ningún tipo de acuerdo, ni empréstito, ni nada por el estilo. Entonces, si se disuelve la Asamblea Nacional y llega un nuevo órgano controlado por el chavismo, pero la comunidad internacional, o una parte importante de la comunidad internacional, no reconoce la autoridad y la legitimidad de ese órgano colegiado, eso quiere decir que aquellos países que incurran en préstamos, que incurran o que le presten plata a Venezuela de alguna manera, lo hacen a su propio riesgo, porque eventualmente cuando el chavismo caiga, cuando haya un gobierno electo democráticamente, el nuevo gobierno podría desconocer la legitimidad de esas deudas, de esos empréstitos, de esos negocios que se hicieron bajo un órgano que no fue reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. John, dos líderes de la oposición fueron encarcelados a pesar de que ya estaban en arresto domiciliario anteriormente. ¿Qué motivó esto y qué impacto podría tener en la gente que está en contra de esta votación? Bueno, yo creo que había varios motivos con distintas audiencias. El primero fue un rechazo a las sanciones anunciadas por parte del gobierno de Estados Unidos contra Maduro mismo, a decirle que no nos importa y vamos a seguir con esa represión. El segundo fue a la oposición, que ustedes, si van a la calle otra vez, esos también lo van a hacer a ustedes. Y lo tercero y lo más importante quizás es entre las propias filas de chavismo, que ustedes, pensando en disidencia, piénselo dos veces. Algo que me llama mucho la atención, obviamente, es la gente no solamente que vive en el país de Venezuela en estos momentos y que están sufriendo de carencia de alimentos, de medicina básica, sino también aquellos que tienen que salir del país, aquellos que viven acá, que tienen familia. El presidente Nicolás Maduro, como tú dices, Juan Carlos, está en una situación en la que tienen que ganar dinero de una manera o de otra. Pero de cualquier manera la situación se ha estado viviendo y él continúa en el poder.
Si nadie le da créditos, si ningún país lo apoya a final de cuentas, ¿qué pasa con toda esta gente que está en Venezuela y que están en unas circunstancias carentes en estos momentos? Sabemos hacia dónde va el régimen. El régimen va hacia la instalación de una dictadura. Ahora bien, resulta poco concebible que se pueda instalar una dictadura a la cubana en un país de 27, 28 millones de personas, cuando millones de ellos están en contra de tal cosa. Pero está ocurriendo. Están tiradas en las calles, pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque por el momento el poder de las armas está del lado del gobierno. Mucha gente habla de la posibilidad de una guerra civil en Venezuela. Yo no creo que eso es posible. Para que usted tenga una guerra civil, usted necesita dos bandos medianamente... Pero no existen paramilitares como en otros países latinoamericanos. En este caso no, más bien los paramilitares están del lado del gobierno, que son los llamados colectivos. Así que la Guardia Nacional está del lado del gobierno, el Ejército está del lado del gobierno, los colectivos están del lado del gobierno, y lo que estamos viendo es una represión brutal, más de 120 muertos, casi todos de ellos han sido civiles o gente que ha estado protestando en las calles. Aparte de las sanciones, John, ¿qué otra cosa se puede hacer para tratar de neutralizar esta situación para los venezolanos? Bueno, esa idea de las sanciones, y Trump ha dicho que si van a avanzar con el voto, vamos a anunciar acciones quizás severas económicas. Y irse por ese lado sería un catástrofe. ¿Qué significa eso? Bueno, puede significar hasta un bloqueo a petróleo de Venezuela a Estados Unidos, que sería un desastre para los venezolanos. Ese es mi punto. La gente de Venezuela es la que estaría sufriendo, a final de cuentas, con ese tipo de sanciones económicas. Sí. ¿Qué otras opciones existen, Juan Carlos? Pues en este momento la presión internacional es bienvenida. Yo creo que estas sanciones que se han puesto hasta ahora, que son sanciones individualizadas, a diferencia de estas sanciones que serían sanciones a toda la economía venezolana, que muy probablemente a los que terminen afectando es a los venezolanos, al pueblo venezolano. Las sanciones focalizadas a figuras del régimen yo creo que pueden ser bastante efectivas. Tal vez no en traer un cambio de régimen en Venezuela, pero sí en ponerle mucha presión. Estaríamos hablando no de docenas de individuos, ojalá de cientos de individuos, de figuras del régimen, sus allegados, que se les congela sus activos, que se les prohíbe su entrada a Estados Unidos y a otros países. Ojalá que la Unión Europea participe. Se estima que la cantidad de plata que se han robado en Venezuela está entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Esa plata no está en Venezuela, esa plata ha salido de Venezuela. Congelamiento de activos, de cuentas bancarias, prohibición de viajes. ¿Eso es factible, Juan Carlos? Bueno, ya estamos empezando a ver eso. Ya vemos que Estados Unidos... están hablando de sanciones en esos momentos y, como decíamos, las sanciones afectan a todo el pueblo venezolano. Pero si estamos hablando de algo más específico, como tú dices, podría de hecho tener un impacto. Lo más importante es que sean multilaterales y no de un país, y en particular no solo de Estados Unidos. Exacto. Porque así... O sea, Maduro lo convierte en una batalla entre Venezuela y su soberanía contra Estados Unidos. Esa ha sido su narrativa y es muy probable que lo sea. Y aún si no hay sanciones económicas, lo van a buscar a convertir eso con un punto entre Venezuela y Estados Unidos. Hay que evitar totalmente esto. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy aquí en Perspectiva Nacional y por poner las cosas de relieve. Ustedes que están en casita, no se vayan. Al regresar llega la disciplina militar a la Casa Blanca. ¿Por cuánto tiempo estará dispuesto el presidente Donald Trump a seguir las nuevas normas? Hablamos de este y otros temas al regresar de esta corta pausa. Mientras tanto, quédese con nosotros, no se vayan.